por no dejar, antes de ir con el maestro Ricardo Sevilla. Ayer el traidor, sí, traidor de Germán Martínez, quien estuvo en Morena, fue director del IMSS, regresó al Senado por Morena, en su momento estuvo en el PAN, fue de los cercanos a Calderón, y ahora brincó al Grupo Plural y se la ha llevado apuñalando todo lo que huela a López Obrador y todo lo que huela a 4T. Fíjese que Germán Martínez dijo, entre otras cosas, ayer creo que se lo mencionaba, que la marcha en defensa del INE hirió de muerte a la reforma electoral de AMLO. Quiero rescatar estas declaraciones porque creo que el presidente ya le contestó y le puso una guajolotera a Germán Martínez y a todos los que piensan como él. Vea y escuche lo que dijo ayer en el Senado el traidorcete de Germán Martínez. La marcha de ayer significa un tema concreto y puntual, o mejor dicho, dos. La oposición no está ni electoral ni moralmente derrotada. Eso quiso decir la marcha de ayer. La marcha de ayer quiere decir que la oposición está de pie y nadie la derrota. Y segundo, lo que está herido mortalmente con la marcha de ayer es la reforma electoral obradorista. La marcha de ayer hirió de muerte a la reforma electoral tal y como la quiere López Obrador. No va a pasar esa reforma. Esa es la opinión de Germán Martínez. Yo tengo otros datos, pero nada más para reforzar el punto de la oposición. Andaban orgásmicos, diría Toño, estos personajes de la oposición, como los Ferrís, que consideran esto su gran victoria en su historia, en su vida. Pedro Ferriz de Con, entre otras cosas, salió a decir en sus videos pedorros que a Morena y a la 4T se los está cargando el payaso, que están perdidos. Eso es lo que dice Pedro Ferriz de Con. Si usted le cree, es su rollo. Yo los voy a exhibir con algo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy. Quedarán exhibiditos, como en striptease, quedarán en paños menores el traidorcete de Germán Martínez y el pendejete de Pedro Ferriz de Con. Pero escuche, por favor, al honorable, al gran periodista de México, el señor que el hijo del señor que veía extraterrestres o naves espaciales. Bueno, dice Pedro Ferriz de Con. Ahí le va. Pedro Ferriz de Con, ¿dónde está? Si aquí lo había visto. Morena y la 4T están perdidos, dice. Mi amigo Charlie me dijo, dilo con todas sus letras, los dejó bichis. Así decimos, desnudo, en Sonora. Anda bichi el chamaco. Así quedaron, mire, al ring line. Échele. Perdonen que me desafore en este comentario, me salga totalmente fuera de control, pero lo primero que quiero agradecer es a la sociedad por lo que fue este milagro del domingo. Fue un despertar de México, fue un antes y un después. Decíamos la semana pasada que la marcha marcaría un parteaguas y lo marcó y mucho más allá de las primeras expectativas que teníamos sobre el resultado. Hubo muchísima gente. Dice Vicente Licona, que está encargado de este tipo de estudios a través de INEMERC, que por cada persona que fue, por lo menos hay entre 7 y 9 personas que no pudieron ir por alguna razón o que no fueron por alguna razón, pero que piensan lo mismo. Esto quiere decir que sí hubo 810,000 personas en la Ciudad de México. Ya, números serios, ¿no? 200,000 personas en Guadalajara, 150,000 en Puebla, otro número igual en Querétaro, 200 o 250,000 personas en Monterrey, y así los números en diferentes otros lugares, en el puerto de Veracruz, en Chihuahua, en Mazatlán, en Sinaloa, en Manzanillo, en lugares como todo el Bajío, en Guanajuato, en diferentes lugares. Estas manifestaciones
pueden representar millones, más de 100 ciudades. A ver, déjenme ayudarle con las cuentas, porque parece que las matemáticas no son el fuerte de Pedro Ferriz de Con, pero suponiendo sin conceder que salieron a marchar en números alegres como los de Ferriz, 1 millón, 2 millones de personas en todo el país, si lo multiplicamos por 9, estamos hablando de 18 millones. Pónganle, vamos a decir que 20 millones. Y si volvemos a salir los 30 millones que votamos por López Obrador, ¿quién gana en el 2024? Porque el domingo marcharon del PRI, del PRD, del PAN, de Movimiento Ciudadano, de las sectas de Ferriz, de Loret, de Riva Palacio. Por eso digo, siendo sinceros y ayudándole a Ferriz con sus números, 1.5, 2 millones por 8 o 9, porque dices que la estructura es que 8 o 9 no pudieron ir. Bueno, estamos hablando de 20 millones. En el 2018, 30, más de 30 millones votamos por López Obrador. Si de 130, de 120, es más, Pedro, si de 100 millones de mexicanos, el 70% de los que encuestan apoya la 4T, el gobierno que encabeza López Obrador, estamos hablando de cuánto. Y no son números alegres míos, son de encuestadoras serias que hacen eso profesionalmente. Así que, dime tú, Pedro, ¿en qué cabeza cabe que ustedes sigan tomándolo, incluso con los números alegres que ustedes manejan, como una victoria? Por cierto, ya que Pedro Ferriz de Con dice que al presidente Andrés Manuel López Obrador, y grave